última de las intervenciones, silencio, versará sobre las obligaciones de los padres por los hechos dañosos de los hijos en la jurisprudencia italiana. Porque ustedes, aunque les parezca mentira, es muy probable que en algún momento sean padres. Ya sé que parece algo lejano y que en mi caso nunca ha ocurrido, pero bueno, puede ocurrir en cualquier momento. ¿Está claro, Roberto? Por lo tanto, escuche con atención esta ponencia. Por favor, guarden silencio. Que la impartirá el profesor Giovanni Berti de Marinis, que es un profesor investigador de la Universidad de Camerino, que nos ha visitado ya en muchas ocasiones y que, bueno, pues que aparte de derecho de familia, pues él ha trabajado bastante el derecho mercantil, que no tiene mucho que ver en principio con el derecho de familia. Y es también responsable de la sección del IDIBE de Derecho de la Competencia. Bien, por favor, Ale, guarden silencio. A ver, Frasquet, cálmese, tómese la pastilla. ¿Vale? ¿Nos tranquilizamos? Muy bien. Entonces ya, sin más, vamos a dar la palabra al profesor Berti, que siendo italiano, me ha dicho si quería dar la ponencia en alemán o en español. El alemán es un idioma que está al alcance de muy pocas personas. ¿Verdad, Víctor? Por eso le he rogado que hable en español, aunque es un idioma que domina un poquito peor. Así que si dice alguna cosilla, pues un poquito así, no pasa nada. ¿Verdad que sí? Lo comprendemos, lo apoyamos, lo queremos y lo escuchamos con atención. Bien, buenas tardes a todos y quiero agradecer en primer lugar al profesor de Verda por invitarme otra vez. Porque para mí la verdad es un honor estar aquí y también es la oportunidad de volver en esta ciudad, en esta universidad que yo quiero muchísimo. Bien, pero vamos al tema que es lo de la responsabilidad de los padres por los hechos ilícitos cometidos por los hijos menores que sean capaces de entender y de querer, que es un supuesto de responsabilidad civil que está disciplinado en Italia por el artículo 2048 del Código Civil, que de manera muy similar a lo que dice el Código Español, prevé la responsabilidad de los padres por los hechos ilícitos que hayan sido cometidos por los hijos menores. Y es uno de los supuestos de responsabilidades especiales, o sea, de todos esos supuestos de responsabilidad que se alejan de la regla general de la responsabilidad civil, de la cláusula general de la responsabilidad civil, que en el Código Civil italiano está disciplinada en el artículo 2043, que de manera similar a lo que dice el Código Español, dice que tienen que indemnizar los daños los sujetos que producen el mismo daño y que es el sujeto dañado, que lo que sufre el daño, que tiene que demostrar todos los elementos que fundan su demanda de indemnización. ¿Por qué el legislador ha puesto estas tipologías de responsabilidad? Porque el mismo legislador se da cuenta que no siempre esta cláusula general de responsabilidad civil es suficiente para proteger de manera completa los sujetos dañados, o sea que no siempre es suficiente que se aplique la regla general del 2043. Y por esto prevé una disciplina distinta, o sea que en primer lugar son los padres que tienen que indemnizar los daños producidos por los hijos menores, o sea que la responsabilidad de los padres se va a sumar a la de los hijos menores, y sobre todo prevé una inversión de la carga de la prueba, o sea que son los padres que si quieren ser exonerados de responsabilidad tienen que demostrar de no haber podido impedir el hecho, y entonces hay también una limitación de esa prueba liberatoria. ¿Por qué en estos casos necesitamos de una responsabilidad especial? No porque el menor no puede ser condenado a indemnizar el daño,
porque uno de los principios de la responsabilidad civil es que la responsabilidad civil se funda no sobre la capacidad de obrar, que todos sabemos que se alcanza con los 18 años de edad, y el menor, siendo menor, no tiene capacidad de obrar, sino se funda sobre la capacidad de entender y de querer. O sea que un sujeto que sea capaz de entender y de querer es un sujeto que si produce un daño puede ser llamado a indemnizar el mismo daño porque ha tenido una conducta que es reprochable, porque todos sabemos que la capacidad de entender y de querer significa que ese menor se da cuenta de las consecuencias que lleguen de sus propias conductas. Así que la razón no es que no hay alguien que pueda indemnizar el daño, sino que de hecho lo que pasa es que los menores normalmente no tienen recursos, no tienen un patrimonio, y por esto el problema que se plantea el legislador es lo de buscar y encontrar otras personas que pueden pagar ese daño, y me parece correcto que en los supuestos en los que los daños sean producidos por los hijos menores, esos sujetos se hayan encontrado en los padres. Y esto porque, como sabemos, los padres tienen una obligación no solo frente a los menores de educar y de cuidar a los menores, sino también frente al ordenamiento. Así que está claro que son los padres que de hecho pueden o podrían impedir que el daño se produzca. Así que los padres son las personas que pueden ser llamadas a indemnizar estos daños, y pueden ser llamadas con una responsabilidad que es solidaria, o sea que se suma a la propia responsabilidad del menor. El elemento que más aleja los supuestos del artículo 2048 del Código Civil de la cláusula general de la responsabilidad civil, como ya he dicho, es la prueba liberatoria, o sea que son los padres que, si quieren ser exonerados de la responsabilidad, tienen que demostrar de no haber podido impedir el hecho. Y creo que esto sea el elemento más relevante, sobre todo en la interpretación de la jurisprudencia. Porque la jurisprudencia, cuando aplica este artículo, dice que los padres que quieren ser exonerados de responsabilidad tienen que demostrar la ausencia de la culpa en la vigilancia sobre el menor y la culpa en la educación. O sea, tendrán que demostrar que hayan correctamente vigilado sobre el menor y que hayan también educado de manera correcta el menor. Así que en esto se sustenta ese no haber podido impedir el hecho. Entonces, lo que parece es que esa responsabilidad sea una responsabilidad que prevé una presunción de culpa, o sea que se presume que los padres sean culpables, porque son los padres que tienen que demostrar lo contrario, pero que los padres pueden, de hecho, demostrar de haber correctamente educado el menor o de haber correctamente vigilado sobre el mismo. Y claramente estas dos tipologías de culpas tendrán una valoración distinta según la edad y la madurez del menor. O sea que está claro que si el menor todavía no haya alcanzado un nivel de madurez suficiente, será más valorada la culpa, la que se llama culpa in vigilando, porque el menor tendrá que ser más vigilado.
distintamente si el menor haya alcanzado un nivel de madurez suficiente, lo que se valora más es la ausencia o no de una culpa in educando. Así que lo que parece es que esta del artículo 2048 sea una responsabilidad con una presunción de culpa. Pero luego, si nos vamos a mirar cómo los jueces aplican esta disciplina, nos damos cuenta que así no es. O sea que esa prueba liberatoria se interpreta de manera tan rígida que nunca los padres pueden lograr esa prueba liberatoria, o sea que no logran demostrar de haber correctamente cumplido sus deberes, sus obligaciones de educar y de cuidar los menores. Así que, más que una responsabilidad con presunción de culpa, parece que sea una responsabilidad objetiva, o sea, donde no se valora el elemento subjetivo de la culpa o del dolo, de la voluntad, y casi que sea una responsabilidad absoluta, o sea que parece que casi no se permita a los padres de demostrar lo contrario. Sobre todo si nos vamos a mirar las sentencias que aplican esa disposición a los hechos ilícitos cometidos por los menores, hechos ilícitos que sean particularmente graves o voluntarios, nos damos cuenta que en estos supuestos ni siquiera se permite a los padres intentar demostrar de haber correctamente cumplido sus obligaciones de educar o de vigilar el menor. O sea que los jueces valoran de manera tan rígida la conducta del menor, no solo como elemento que es necesario para poder condenar los padres, o sea, como fundamento para poder aplicar la responsabilidad de los padres, sino como elemento que utilizan para demostrar que los padres no hayan correctamente cumplido sus deberes de educar y vigilar. Así, por ejemplo, en los casos más graves, por ejemplo, hay supuestos, por ejemplo, un supuesto en el que un niño se puso a lanzar tejas del techo por la calle y golpeó otro niño, o con una honda lanzando piedras. Todas conductas que son tan graves que parece claro que haya habido un fallo en la educación del menor. Pero si vamos a mirar las conductas menos graves, digamos, o sea, las conductas del hijo que sean culpables, tampoco parece que se permita, de hecho, a los padres de demostrar que la ausencia de una culpa en vigilando o de una culpa en educando. Y esto porque también en estos supuestos lo que parece hacer la jurisprudencia es, en primer lugar, subir, yo creo, demasiado el nivel de diligencia que se requiere a los padres. Y sobre todo, lo que hace es, digamos, mover siempre un poquito más allá el alcance de esa prueba liberatoria. O sea que si los padres logran demostrar algo, la jurisprudencia le pide de demostrar algo más. O sea, por ejemplo, si han demostrado de haber correctamente cumplido sus deberes de educación porque han impartido las enseñanzas de manera correcta, se le pide no solo que hayan impartido las enseñanzas, sino también que con sus propios ejemplos de vida hayan educado de manera correcta el menor. Y como que no lo han demostrado en juicio, los padres se condenan. O, además, no solo se requiere a los padres de haber correctamente educado el menor, sino también de haber averiguado que los menores hayan recibido las enseñanzas. Y está claro que todo esto es muy difícil si
tenemos delante un menor que ha cometido un hecho que es ilícito, y siendo un hecho ilícito seguro es una conducta que se aleja digamos de una conducta que habría tenido un niño correctamente educado. Así que lo que pasa es que se valora muchísimo la conducta del menor, y se valora tan la conducta del menor que cualquier elemento de esa conducta que aleja la misma conducta de un ideal de perfección se toma en cuenta como índice de que algo falló en la educación del mismo menor. Así que prácticamente nunca o casi nunca en el derecho italiano se encuentran sentencias que no condannen los padres por los hechos ilícitos cometidos por los menores. Lo que parece que requiera la jurisprudencia no es tan lo de educar el menor, o sea, de hacer todo lo que puedan los padres para educar el menor, con todos los problemas que ya han sido destacados por la profesora Algarra. Sino de alcanzar el resultado, o sea, de criar niños que sean, digamos, perfectos, o sea, que no puedan fallar, que no se equivoquen nada. Y esto porque, como decía, cualquier elemento en la conducta del menor que sea reprochable es índice del hecho que los padres no lo hayan correctamente educado. Así, por ejemplo, en un supuesto que yo creo es muy llamativo, en el que un menor conduciendo una moto atropelló una señora que demandó por el pago de la indemnización a los padres, que fueron condenados. Claramente. El menor, pero, en el conducir la moto no había tenido una conducta ni peligrosa, ni grave, ni nada de todo esto, solo que se equivocó como se puede equivocar cualquiera. Y los padres en ese juicio lograron demostrar de haber correctamente educado el menor, con las enseñanzas, con el ejemplo y todo esto. Solo que los jueces valoraron muchísimo el hecho que el menor, a pesar que no había tenido una conducta peligrosa, pero en el conducir la moto no llevase el casco. Ese ha sido el elemento por el que los padres han sido condenados. Que claro, es una conducta peligrosa, pero es una conducta peligrosa por sí mismo y nada tiene que ver con el hecho que se haya producido el daño, o sea, el daño se habrá producido con el casco o sin casco, pero los padres fueron condenados. Bueno, conclusivamente, está claro que prever una responsabilidad de los padres a través de una presunción de culpa me parece algo correcto, en el sentido que hay que tener en cuenta la necesidad de proteger las personas que sufren un daño, pero tampoco creo que se pueda interpretar de manera tan rígida la responsabilidad de los padres, o sea que de hecho nunca se va a permitir a los padres de exonerarse de responsabilidad. O sea que se tendría que interpretar esta disposición de manera más digamos, flexible, en el sentido que los jueces tendrían que valorar más los esfuerzos que los padres ponen en la educación de los menores. Y esto porque creo que la función de la responsabilidad civil es también, seguro es la de proteger los sujetos que sufren un daño, pero también es la de poner el coste de esta indemnización sobre los que sean reprochables, o sea, sobre los sujetos que hayan tenido una conducta que sea reprochable. Y no creo que
siempre se puede reprochar a los padres el hecho que los hijos menores hayan cometido un hecho ilícito. Así que creo que tendríamos que darnos cuenta del hecho que también los menores son sujetos que son autónomos, o sea que tienen su propio carácter, eligen de manera autónoma la conducta que quieren tener, y sobre todo en estos supuestos en los que los menores son capaces de entender y de querer, creo que sea mejor llamar los mismos menores a indemnizar estos daños. O sea que si han tenido una conducta que por el ordenamiento es reprochable, no veo por qué siempre se tiene que descargar esta responsabilidad sobre los padres. Si queremos que los menores se vuelvan de verdad mayores, está claro que tenemos que reconocer más libertad a los menores, pero también esa libertad implica el hecho de reconocer también la responsabilidad por los hechos ilícitos que producen. Y creo que sea mejor en estos casos condenar el menor, que responderán de los daños que producen, siendo claramente capaces de entender y de querer, que responderán de los daños que producen con todo su patrimonio presente y futuro. Bien, yo he terminado y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por una exposición.